Habitando en la palabra. Es la predicación hoy día. Yo te pido, Sergio, entonces, que tú me ayudes a avanzar porque yo no voy a saber ahí cómo... Ya, perfecto. Yo me olvido de esto. Perfecto. Habitando en la palabra. Dile al que tienes al lado, habitando en la palabra. Ese es el título de la predica hoy día. Y buscando algunos textos bases, me encontré que hay muchos textos bases que confirman la necesidad que nosotros tenemos de habitar en la palabra. Tenemos Salmo 119, por ejemplo, y usted se aprendió de memoria: el lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El pastor Jorge la semana pasada nos hablaba de habitando en torno a la adoración y partía desde Salmo 27, terminaba en Apocalipsis, pero Salmo 27, el salmista en esa una sola cosa que le pide al Señor, le pide que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de tu santidad y para inquirir en el templo. Y sabes qué, cuando yo estudiaba la palabra inquirir, decía, y llegaba a la conclusión obviamente, que es escudriñar en la palabra de Dios, profundizar en la verdad de Dios, echar raíces en la palabra, que es lo único que nos sustenta. Y el salmista pedía eso, una sola cosa. ¿Te das cuenta? En la casa de Dios poder inquirir, poder estudiar, poder escudriñar la palabra de Dios todos los días de su vida. Tenemos Juan 15, versículo 7, que dice, Jesús hablando: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Dicho de otra forma, si mis palabras habitan en ustedes, pidan lo que quieran. Porque jamás, mira, piensa esto, que si nuestras vidas están enraizadas en la palabra y habitamos en la palabra de Dios, jamás vamos a pedir algo que esté fuera de esto, porque estamos habitando en esto, en la palabra. Otro texto, Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo habite. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en todos ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones. Por ende, hermano y hermana, yo te voy a hacer una pregunta que yo sé que la respuesta es obvia. ¿Es importante la palabra de Dios? Amén. ¿Sabes qué? ¿Por qué no siempre la leemos? ¿Por qué no la escudriñamos si es tan importante para nosotros? Si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué nos cuesta tanto y sentimos muchas veces tanta apatía en ir a ella? ¿Por qué se nos facilita más ver un Reels o ver una foto o una publicación que meditar en ella y profundizar en ella si es tan importante para nosotros? Es una pregunta que yo me hacía en estos días. Y fíjate que un subtítulo de mi introducción dice de la siguiente manera, y grábate esta frase: los que viven de pan mueren de hambre. Y te la explico: los que viven de pan mueren de hambre. Vivimos en una generación hoy día y en un tiempo en el que tenemos más acceso a la Biblia que cualquier otra generación. Tenemos la Biblia por todos lados, en el teléfono, la tenemos en videos, en podcasts, en redes, en libros, en camisetas, en polerones, en tazones. Algunos hasta se han tatuado textos de la Biblia en el cuerpo. O sea, por todos lados vivimos en una época en la que podríamos decir abunda el acceso a la Biblia. Pero junto con eso, nunca antes hubo una generación tan superficial en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que es paradójico? Nunca antes hubo tanto acceso, pero a la vez nunca antes hubo tanta superficialidad en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy día estamos llenos de textos fuera de contexto, de frases bonitas, de predicaciones cortas, de los devocionales de Reels de 20 minutos, etc. Pero no estamos habitando en la palabra de Dios. Podríamos decir tal vez que hoy día lo que nosotros hacemos muchas veces es turistear por la palabra de Dios. ¿Ok? Hacemos un tour por la palabra de Dios breve y listo, la visitamos como quien visita un parque, le tomamos una foto, le subrayamos un poquito y listo, nos vamos rápido y terminó. Y lo peor de todo esto es que pese al acceso y la facilidad que nosotros tenemos hoy día para estudiar, para entender la palabra de Dios, nos estamos muriendo de hambre espiritual. La ansiedad crece,
Los problemas de salud mental aumentan. El pecado pareciera ser que gobierna la vida de muchos. La fe se enfrían. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de la única fuente que puede transformarnos de verdad. Y es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, nosotros no podemos conocer plenamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y no podemos conocer la plenitud de Dios si somos más influenciados por el mundo en el que estamos que por las Escrituras. Si tu forma de pensar responde a una cosmovisión del mundo ideológica y no responde a una cosmovisión bíblica, estamos en problemas. Y no vas a conocer y no vas a gustar de la plenitud de Dios si nuestra mente está dominada por el pensamiento del mundo. Por ende, el mensaje de hoy día no es un mensaje a lo mejor tan bonito, en el sentido de que no te vas a ir con el pecho inflado, emocionado, a lo mejor de wow, la palabra de paz. No, probablemente hoy día la palabra tiene que ver con una exhortación al corazón. Y hoy vengo a rogarte y vengo a exhortarte en el Espíritu. Volvamos a habitar en la palabra. Iglesia, volvamos a habitar en la palabra. Dejemos de ser visitantes de la palabra. No usemos solamente la palabra, vivámosla, experimentémosla, habitémosla, respirémosla. No solamente aprendamos los textos de memoria, sino dejemos que este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, nos atraviese, nos cuestione, nos confronte y nos rehaga desde adentro, desde lo más profundo de nuestro corazón. Iglesia, que la palabra te sostenga, te transforme y te renueve en este día. Amén. Dile al que tienes al lado que la palabra te atraviese, dile eso. Te cuestione y te rehaga desde adentro. Porque es la palabra de Dios. Amén. Quiero que veamos un video que dura 2 minutos, que nos revela un poco la importancia de leer la Biblia y es un experimento científico, ¿ok? Así que ponga atención. El efecto de la Biblia en el cerebro humano. El estudio fue realizado recientemente por el Centro de Conexión Bíblica, en el que estudiaron 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años de edad. Solo querían ver cómo interactuamos con las Escrituras. Sí. Descubrieron algo que resultó ser el principal hallazgo del estudio en sí. No estaban buscando eso y se convirtió en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez a la semana, podría ser el culto de los domingos cuando el pastor dice, abre tu Biblia, y escuchamos el mensaje una vez a la semana, mostró un efecto casi insignificante en algunas áreas claves de su vida. Voy a explicarlo mejor. 2 veces por semana. Efecto casi insignificante. Ahora leemos 3 veces a la semana que había una señal diferente en el mapa, como un latido del corazón. Algo sucedió, incluso aunque fuera un latido, pero el descubrimiento profundo es este. Cuando leemos la Biblia 4 veces a la semana, el efecto aumenta asombrosamente. Esperarías que fuera 1 o 2, que hubiera un aumento gradual en el efecto del impacto en tu vida, pero fue literalmente 1, 2, 3, 4. Algo cambia radicalmente. Me dejas con la curiosidad. ¿Qué tipo de comportamiento se ve afectado? La sensación de soledad se reduce un 30%. Eso es leyendo la Biblia 4 veces por semana. El problema con la ira se reduce un 32%. Amargura en relaciones, matrimonio, relación con tus hijos, cae un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sensación de estancamiento espiritual. Si tuviera que elegir un área cuando hablo con personas en las que son realmente honestas y en las que se sienten estancadas espiritualmente, solo pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra leyendo la Biblia 4 veces a la semana o más? Ese sentimiento cae 60%. ¡Wow! El contacto con pornografía se reduce 61%. Eso es muy importante. Y si miras los hábitos positivos y compartir de la fe, aumenta un 200%. ¡Wow! Porque confías en la palabra de Dios y hay un aumento del 230% en el discipulado.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas. Un y los... experimento científico en 40.000 personas, y eso fue lo que arroja. Solamente al exponer su vida a las Escrituras por 4 días a la semana. ¿Cuántas cosas cambiarían en nosotros? ¿Cuántas cosas cambiarían en tu vida? Piensa un poco en aquellas cosas que te han tenido atado tanto tiempo. Y yo siempre digo eso, aquel domingo todos ponemos caras de evangélicos y bonitos, ¿cierto? Somos cristianos. Pero cuando salimos de acá y nos enfrentamos a la vida real, por decirlo de alguna manera, donde somos quienes somos, y hay cosas que practicas, hay cosas que haces que tú sabes que no agradan el corazón del Padre. Y a lo mejor llevas años batallando en tu propia fuerza, llevas años tratando de vencer patrones, conductas, pecados en tu vida, vicios, amarguras, resentimiento, odio, luchando con tu salud mental tanto tiempo. Y yo creo exactamente eso, que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Viva y eficaz, y es capaz de cortar la dureza más profunda y honda de tu corazón, y es capaz de transformarnos por medio del Espíritu Santo. ¿Tú crees eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Yo predico siempre que la Biblia es funcional, no con el ánimo de ser pragmático, pero si esto no te funciona, cuestiona a Dios. Dile, Dios, pero la Biblia no funciona. Porque eso nunca va a suceder. Sabemos por el testimonio de la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y nosotros muchas veces vivimos de forma ignorante, siendo un pueblo extremadamente rico, siendo un pueblo extremadamente bendecido al tener la palabra de Dios a libre acceso a cualquier hora. Habitar en la palabra. ¿Sabes qué, iglesia, amigo, amiga? Habitar en la palabra puede transformar tu vida. Y hoy día tenemos esa oportunidad de que nuestras vidas, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir sean transformadas por la palabra, por medio del Espíritu Santo. Amén. Quiero en los 19 minutos que me quedan hablarte de 3 puntos principales que preparé para este tiempo. Sé que probablemente hay muchos más, pero voy a hablarte de 3 puntos principales. El primero de ellos es el siguiente. La palabra es morada de Dios y no es una decoración espiritual. Y para eso me tomo de Juan 1:14 y probablemente Juan 1 completo, porque Juan 1 comienza diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el logos, en el principio era la palabra. ¿Te das cuenta? Y Juan 1:14 dice que la palabra, el logos, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Uso esto para decirte que la Biblia no es un accesorio devocional. La Biblia no es un adorno espiritual que llevamos a los cultos, ni un objeto simbólico que decora nuestro arrimo, nuestra repisa o nuestra mesa. ¿Ok? La Biblia es el lugar donde Dios habita y donde Dios nos invita a habitar con Él. Cuando Juan dice que el verbo se hizo carne, está usando la misma palabra griega logos, que representa el pensamiento, la expresión y la palabra misma de Dios. Y esa palabra no vino como un libro, ni como una teoría, ni como un sistema de ideas religiosas. Esa palabra encarnada vino en la persona de Jesucristo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ¿sabes qué, iglesia? En primer lugar, Cristo es la palabra viviente. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque nosotros muchas veces reducimos la Biblia a un manual en la vida. Y yo he escuchado y alguna vez tal vez lo he dicho, que la Biblia es un manual para la vida. Pero pensaba esto, y seamos honestos, ¿quién realmente lee un manual? Si te compras una tele o un teléfono, ¿realmente te das el tiempo de leer el manual? Yo
Solamente el ojeo cuando algo falla, cuando me sobra una pieza, me sobran tornillos. Ahí recién voy al manual y digo, aquí algo está mal, porque algo no me calzó de todo lo que instalé. ¿Te das cuenta? Y me da la impresión que la mayoría, nuestra experiencia es exactamente la misma con un manual. Y ese es justamente el problema de muchos cristianos. Probablemente no tuyo, pero de muchos cristianos que están conectados a esta hora. Pero ese es el problema, que solo abren la Biblia cuando su vida falla o cuando la vida está en crisis. Un manual. Pero Dios no nos mandó un manual. ¿Sabes qué? Dios nos envió una palabra viva. Su palabra de Dios que es viva y eficaz. Y cuando nosotros habitamos en las Escrituras, nosotros no estamos leyendo un texto muerto, un texto vacío, un texto seco. Cuando nosotros habitamos en la Escritura, cuando nosotros habitamos en la palabra de Dios, estamos entrando en comunión con Cristo mismo, con su persona. No es como cuando te lees una novela, cuando te lees un cuento, cuando te lees Condorito, cuando lees el diario. Aquí estamos entrando en comunión con una persona y es la persona de Jesús. Amén. Por ende, no es lo mismo leer la Biblia que entrar en ella. No es lo mismo leerla o estudiarla que habitarla. Y Cristo no quiere que leas como quien hojea una receta o consulta una aplicación. Él quiere que entres en su palabra, como quien entra a una casa en medio de la tormenta. Porque la palabra es refugio, es morada, es hogar. Es allí donde Dios te espera, donde Dios te habla, donde Dios te confronta, donde Dios te sana y donde Dios te transforma. Hoy día muchos buscan escuchar a Dios por medio de una canción, por medio de una prédica, por medio del ungido que está de moda, por medio de una emoción o por medio de un sueño, pero ignoran que el lugar más claro, más directo y más poderoso, donde Dios ya habló y sigue hablando, es en su palabra. No esperes que el ungido del momento venga y te diga, esta es la palabra de Dios para tu vida, cuando tienes la voz de Dios aquí en este lugar. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, Dios habla audiblemente. Y si nunca has escuchado a Dios hablar audiblemente, toma tu Biblia y lee un texto en voz alta. Y te vas a dar cuenta que Dios te va a estar hablando audiblemente. Si no sabes leer, que puede ser tu experiencia, dile a algún hijo o a alguna persona, léeme la Biblia, por favor. Y vas a darte cuenta cómo Dios habla audiblemente, porque Dios no es mudo. Él tiene boca y habla. No está distante. Dios está hablándote ahora mismo, en este mismo momento. Amén. La Biblia, por ende, no es un adorno, no es algo que hermosea algún lugar, por más hermosa que sea tu Biblia. La Biblia nos muestra el corazón de Dios y nos revela a Jesucristo. Amén. Leamos una frase que está ahí en las láminas, no sé si podemos verla, ¿sí? Y que cierra un poco, resume la idea, y dice de la siguiente manera, leamos juntos. La palabra no es adorno en mi vida, es la habitación donde me encuentro con Dios. Amén. Dile al que tienes al lado, entonces la palabra no es un adorno en tu vida, es la habitación donde te encuentras con Dios. Bien, en segundo lugar, la palabra nos transforma cuando habitamos en ella, no cuando pasamos solamente por ella. ¿Okay? La palabra nos transforma cuando habitamos en ella, no solo cuando nosotros pasamos por ella. Jeremías 15:16 dice de la siguiente manera: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Te pregunto algo, ¿la palabra de Dios tiene poder? Amén, la palabra de Dios tiene poder para transformar, para sanar, para liberar, para alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios, para restaurar la mente, el corazón, para sacar gente que está en adicciones y hacerlas libres, para transformar tu familia. Pero ¿sabes qué? Lo digo de esta forma, ese poder no se activa con visitas esporádicas en la palabra de Dios. El poder se activa cuando nosotros habitamos y permanecemos en las palabras de Dios. Como dijo Jesús, si mis palabras permanecen en ustedes, ¿te das cuenta?
permanecer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no funciona como una aspirina espiritual. La Biblia es un alimento espiritual que nutre nuestras vidas todos los días. Fíjate que Jeremías no dice, leí tu palabra y me fue hallado gozo. No, el profeta dice, la comí tu palabra y me fue por gozo. Ese alimento del cual se alimentó el profeta tenía que ver con digerir, con internalizar, con dejar que la palabra lo atraviese y lo escudriñe. La palabra no se quedó solamente en sus pensamientos, sino que le atravesó y descendió hasta sus entrañas. Entonces vino el gozo y la alegría. Entonces su corazón fue transformado, porque la palabra no cambia nada cuando solo la miramos, sino cuando dejamos que ella nos atraviese y nos transforme, cuando habitamos en ella. Hoy vemos creyentes cansados, y probablemente es tu experiencia. Vemos algunos creyentes confundidos, vacíos, secos, sin propósito. Caminan solamente como que si esta vida fuera fatalista, como que hay que vivir, hay que respirar, hay que avanzar y hay que seguir. Y viven una vida de esa forma, dirigidos por la inercia de lo que están viviendo. Y ¿sabes qué? Eso no es producto de que Dios haya dejado de hablar, sino es producto de que han cambiado el pan del cielo por snacks espirituales. Hemos cambiado el pan por snacks espirituales, cuestiones que no nos alimentan, cuestiones que nos mantienen con la misma hambre. 3 versículos al día, un pan de vida, una imagen de Instagram, un devocional en un Reels, una prédica de fondo mientras estoy haciendo otra cosa, mientras estoy cocinando. Y eso no es habitar en la palabra. Y hacemos eso y luego nos preguntamos, ¿pero por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo siendo el mismo? ¿Por qué nada pareciera ser que tiene sentido? ¿Por qué continúo en este mismo letargo espiritual? ¿Sabes por qué? Porque la vida no se transforma con visitas a la Biblia, se transforma con permanencia. El alma no se sana con bocados rápidos de la Biblia, sino con un banquete diario de comunión entre tú y el Señor. Ahora, si nosotros queremos estar preparados y queremos resistir las voces del mundo, la mentira del enemigo, la confusión en nuestros pensamientos, las ideologías que hoy día están imperando, tenemos que habitar en su palabra. Porque ¿sabes qué? Allí está la verdad sobre quién eres. Allí está la verdad de dónde vienes. Allí está la verdad respecto a tu futuro, qué es lo que va a pasar contigo en el futuro. Allí está todo lo que nosotros necesitamos. La palabra te forma, te moldea, te limpia, te cura, pero no cuando pasas por ella de paso. Nos transforma cuando nos quedamos, cuando nos volvemos y permanecemos. Cuando tomo un texto y lo medito y le doy vueltas y lo rumeo como lo que hace el vacuno cada vez que come pasto y le da vuelta, lo mastica, le saca todos los nutrientes, absorbe todo lo que puede, de la misma forma. No sacamos nada con memorizar si ese texto no está atravesando y transformando nuestras vidas. Por ende, no leas la Biblia para saber más, léela hasta que Cristo sea formado en ti. Amén. Cierro esta idea con una frase que está ahí, me gustaría que la leamos juntos también. Y dice de la siguiente manera: desde hoy no solo pasaré por la palabra, permaneceré en ella. No la leeré para saber más, la leeré hasta que Cristo sea formado en mi vida. Amén. Dile al que tienes al lado, hasta que Cristo sea formado en tu vida. ¿Ok? Bien, el tercer y último punto dice: el silencio de Dios no es ausencia, es falta de palabra en nosotros. ¿Okay? Amós 8:11 dice lo siguiente, el profeta: vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hay momentos en los que muchas veces sentimos que Dios no habla, que Dios pareciera ser que se mantiene distante, que guarda silencio frente a nuestras oraciones. Oramos, vamos a Dios y no pasa nada, no escuchamos nada,
buscamos respuesta, no encontramos dirección y entonces decimos, Dios no me habla. Dios no me habla. Y muchas veces caemos en esa dinámica de, no escucho a Dios, Dios no me habla. Y a las hermanas de la UFA, hace algunos días atrás, paréntesis, UFA a las 15 horas para todas las mujeres los días martes, muy bienvenidas, ¿ya? Todas las mujeres que quieran ir a UFA, 15 horas los martes, cierro paréntesis. Bueno, y a ellas yo les estaba mencionando y yo les contaba un poco mi experiencia. Yo anhelaba escuchar la voz de Dios en un momento en el que necesitaba dirección para algo que tenía que hacer o no hacer, ¿ya? Y iba a Dios y empezaba en mis tiempos de oración con Dios. Y yo le decía, Padre nuestro, gracias porque tú estás conmigo, porque tú me has bendecido, gracias por mi familia. Tú sabes que estoy viviendo un tiempo de necesidad, necesito una respuesta, porque si tú no me das una respuesta no sé qué voy a hacer, necesito sabiduría, necesito dirección y te pido por favor que tú me muestres qué es lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús, amén. Y me iba. Y yo imagino que Dios quedaba así como con el... Se fue. Ya volverá. Yo volvía, porque no escuchaba la voz de Dios, volvía al otro día, exactamente lo mismo, y en el nombre de Jesús, amén, y me iba. ¿Te das cuenta? Y Dios así, muchas veces queriendo hablar, queriendo responder, queriendo abrir también su corazón para mostrarme su voluntad, y yo no dando la oportunidad, porque había prisa, porque probablemente soy sumamente autocentrado, porque quiero solamente expresar como papagayo lo que estoy viviendo y quiero sacarlo fuera. Y una vez que lo hago me voy, me retiro y dejo a Dios muchas veces con la palabra ahí, apunto a esa palabra que transforma nuestras vidas y no doy la oportunidad. Y yo sé que puede ser que a ti te pase también. Nos ha pasado probablemente muchas veces. Y obviamos y olvidamos que la oración es comunicarnos con Dios, es ida y vuelta. Así como yo hablo, yo también escucho, yo también medito, yo también hago silencio. Una vez estaba en mi oficina y estaba en esta misma dinámica intentando discernir la voz de Dios y escuchar la voz de Dios. Y llevaba 30 minutos en silencio de sonido, pero mi cabeza era una máquina para decir cosas y que tienes que hacer esto y esto otro y esto otro. Y en eso yo escucho cómo la voz del Espíritu Santo me habla y me dices, si quieres escucharme, cállate. Cállate. ¿Sí? Parece duro, pero así fue. Y entendí que, obviamente, a la hora de orar, de comunicarme con Dios, es tan importante guardar silencio, meditar en su palabra, contemplarle en la hermosura de su santidad. Y no solamente ir a expresar todo lo que yo siento, todo lo que yo tengo en el corazón. Por ende, Dios habla. Y si no hemos escuchado la voz de Dios, la pregunta que debemos hacernos no es si Dios está hablando, sino que la pregunta es, ¿estoy escuchando realmente? ¿Estoy exponiendo mi vida a su palabra? ¿Estoy habitando realmente en su voz escrita? Porque la Biblia no es un libro más, es la voz viva de Dios, disponible cada día, iglesia, cada momento, cada minuto para ti. Pero si está cerrada en casa, el alma también estará cerrada al cielo. Cuando nosotros cerramos la Biblia, no silenciamos un texto. Cuando nosotros cerramos la Biblia, silenciamos al Dios que nos ama. Estás silenciando la voz de un Dios que ama comunicarse contigo. Lo que Amós profetiza es profundamente actual. Un hambre no de pan, sino de oír la palabra del Señor. Y esa es la verdadera necesidad de la iglesia hoy día, escuchar la palabra de Dios. No es falta de motivación, no es falta de espíritu, no es falta de recursos, no es que falta la emoción, es que falta la palabra. Y sin palabra el alma se seca, el alma se confunde. Sin palabra perecemos. Sin palabra somos destruidos. Sin palabra fracasamos, hermanos y hermanas. Y probablemente por eso no hemos logrado avanzar. Por eso no has logrado avanzar en muchas cosas. Dios es un Dios que habla. ¿Quieres que Dios te hable? Yo sí. Abrámonos a escuchar su voz eterna. ¿Sabes qué? No necesitamos una nueva revelación de Dios. Nosotros necesitamos una disposición santa a escuchar la voz de Dios.
No necesitamos escuchar lo que está de moda, necesitamos escuchar la voz de Dios que jamás pasa de moda, su palabra. Dios sigue hablando, pero solo escucha quien habita donde Él habla y donde Él habita. Vuelve a la palabra. Dile al que tienes al lado, vuelve a la palabra. Vuelve al lugar donde todo comenzó. Vuelve a la voz de Dios. Volvamos a ese lugar de origen, de inicio. Génesis capítulo 1, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Todo era un caos, había oscuridad. El Espíritu de Dios, no obstante, se movía sobre la faz de la tierra. Pero llega un momento en el que Dios dijo, y dijo Dios, y todo comenzó a ordenarse. Todo comenzó a tomar su lugar. Todo comenzó a florecer. Todo comenzó a hacerse nuevo. Comenzó a haber vida, comenzó a haber belleza. ¿En qué momento? En el momento en el que Dios dijo. Y sabes que hoy día Dios sigue hablando. Puede ser que tu vida hoy día represente Génesis capítulo 1. Tu vida está desordenada, vacía. A lo mejor hay oscuridad. Y me gusta el texto bíblico porque pese al caos que pueda haber en tu vida internamente o externamente, el Espíritu de Dios se sigue moviendo. Se sigue moviendo en medio de nosotros, en medio del caos que puedas tener en casa, en medio del caos que puedas tener en el trabajo. El Espíritu de Dios no ha dejado de moverse. Y basta la voz de Dios. Suficiente es la palabra de Dios que todo lo ordena, que todo lo calma. Jesús con la voz, con su palabra calmó tormentas. Dios lo dijo y fue hecho. Y hoy día a lo mejor puede ser que muchas áreas de tu vida estén deshechas. Por ende, vuelve a la palabra, vuelve al lugar donde todo comenzó. Volvamos a la voz de Dios. Ahí siempre hay dirección, siempre hay vida, siempre hay verdad. En la voz de Dios siempre encontramos nuevas oportunidades, iglesia. Hoy día puede ser que hayan áreas destrozadas y desordenadas y vacías. Ese no es un impedimento para el Señor. No es un impedimento para la verdad de Dios, para la palabra de Dios, que ordena todo en nuestras vidas. Dios sigue hablando, pero tenemos que decidir volver a abrir nuestro corazón a su voz. Termino con esto. La palabra de Dios no es una opción para nosotros. La palabra de Dios es nuestro oxígeno. Ese nivel de importancia tiene, y más. ¿Qué pasa si no tenemos oxígeno? Sí. Y sabes que espiritualmente sucede lo mismo. Si nosotros no leemos, no estudiamos, no escudriñamos la palabra de Dios, vamos a andar errantes por el mundo. Vamos a estar los domingos acá, pero la semana va a ser tan fría, tan vacía, tan seca. ¿Y por qué seguir así? Cuando nosotros en verdad podemos ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Por qué seguir batallando años y años con lo mismo que batallas todos los días? Si basta la palabra de Dios que ordena tu vida, y tu vida es ordenada y es transformada. Expongámonos a las palabras de Dios. La Biblia no es un recurso de emergencia, no es solo para los días difíciles ni un suplemento para cuando no tienes tiempo. Es el oxígeno de nuestra alma, es el pan que sostiene el hambre que hay en nuestras vidas, es el agua que refresca, es el fuego que vuelve a encender, es la espada que atraviesa la dureza más dura, valga la redundancia, en tu corazón, el pecado más terrible. La palabra lo atraviesa todo. Y Dios no está buscando oyentes ocasionales, está buscando una iglesia que habite en su palabra. Hombres y mujeres que escuchan la voz, obedecen. Hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y caminan. Hombres y mujeres que oyen a Dios y le dicen sí hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Hombres y mujeres radicales que dejan de andar en dos aguas.
Hombres y mujeres que aman a Dios. El que me ama permanece en mis palabras. ¿Sabes qué? El amor a Dios no se expresa por tu generosidad a los pobres. No se expresa cuando llegamos acá y levantamos las manos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré, dice el Señor, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y nos manifestaremos a Él. Y muchas veces no hemos visto la manifestación de Dios en nuestras vidas, no porque Dios no quiera, sino porque conociendo la palabra de Dios no la hemos guardado en nuestras vidas, no la hemos vivido. Y esa es la manera de expresar, de demostrar nuestro amor, nuestra devoción, nuestra pasión por el Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado y aprobada como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Quieres ser un mejor esposo, un mejor papá, un mejor novio, una mejor novia, un buen hijo, un buen trabajador, un buen hijo de Dios? Usa bien la palabra de verdad. Habitemos en la palabra, no pasemos de largo por ella. No la estudies por información, por intelectualismo, sino cada vez que habitemos en la palabra sea para ser transformados en ella. Dejemos que la Biblia nos atraviese, nos sacuda, nos sane, nos reviva por medio del Espíritu Santo. Y dejemos que la Biblia y Dios nos transformen en este día. Amén. Quiero que leamos la última frase, Sergio, por favor. La última. Dice, desde hoy no visito la palabra, la habito. No la leo de paso, me quedo en ella, porque allí me encuentro con Dios. Amén. Te quiero pedir que te pongas en pie hasta ahora. Yo no sé cómo está tu vida hoy día, pero ¿sabes qué? Sí, siento en mi corazón que aunque la palabra es dura muchas veces para nuestras vidas, para mí mismo, es a la vez una oportunidad. Es una oportunidad. Y quiero pedirte que inclines tu rostro donde estás y Dios probablemente está recordándote a esta hora. Aquellas cosas que tú sabes en las que has fracasado probablemente, pero no te las está recordando para vergüenza, sino te la está recordando para decirte, necesito que aprendas a habitar en la palabra.